Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un programa más de Voces de Bienestar. Hoy vamos a estar hablando de diversidad sexual y de género en la educación. Mi nombre es Andrés Cambronero Rodríguez, soy psicólogo comunitario y docente de la Cátedra de Psicopedagogía acá de la UNED. Y también nos acompaña Silvia. Mi nombre es Silvia Camacho Calvo, psicóloga, educadora no formal, también psicóloga comunitaria y psicopedagoga. Soy la coordinadora de la maestría en psicopedagogía. Ahora sí, Andrés, para ya entrar en el tema, ¿cómo dirías que se construye el género en nuestras sociedades? Bueno, aquí han habido como varias discusiones y debates acerca de cómo es que se ha planteado el tema del sexo y del género como categorías para, ¿verdad?, percibir la diversidad humana. Y se ha planteado que el sexo siempre se ha visto como una categoría que tiene que ver con la parte natural, con la parte biológica del ser humano. ¿Qué quiere decir con la parte biológica? Con los genitales, con cromosomas, con hormonas, ¿verdad? Que han sido distribuidas supuestamente desde una variable natural. Bueno, esto es ser hombre y esto es ser mujer. Lo que han problematizado distintos autores y autoras es que esta percepción de sexo pues es también una percepción cultural, porque cada sociedad construye la mirada en cómo se observa el cuerpo humano, ¿verdad? Es decir, que la ciencia también es una producción cultural y desde esa producción cultural observa el sexo desde un lugar. Pero tradicionalmente se ha visto el sexo como relacionado al tema natural, al tema biológico. Como una cuestión más física, decís, de cómo me veo, si me veo mujer o me veo hombre. Exacto. Y está bien planteado también de un sistema patriarcal, ¿verdad?, que ha dividido los cuerpos de los hombres y de las mujeres, como algo desde un planteamiento muy binario, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es ser hombre, esto es ser mujer desde la parte física, de la parte biológica, y además se le atribuyen ciertas características de roles u otras, que ahí ya viene el otro concepto, que es el concepto de género, que es este que me estás preguntando, ¿verdad? Que el género entonces dice, bueno, el género sí es algo más cultural, ¿verdad? Porque el género tiene que ver con roles, con comportamientos, con fusiones en la sociedad. Aquí estamos viendo también que ese tema de género también es una producción cultural, ¿verdad? Entonces el debate es, bueno, tanto sexo como género es una producción cultural de esta sociedad en la que vivimos. En el género se plantea, para ampliar un poco más el tema, ¿no? Como decir, bueno, no solamente es el hombre, la mujer, o lo femenino y lo masculino, sino que también hay otros roles, hay otras formas de percibir, de identificarse en su rol de género, que va aportando al otro tema que también está dentro de este programa, que es el de la diversidad sexual. ¿Qué pasa ahora nada más con el tema de género? Y es que muchas veces las personas no se identifican en su rol de género masculino, en su rol de género femenino, digámoslo de esa manera, con su sexo. Es decir, hay personas que nacen en un cuerpo que se ha categorizado de hombre, pero que sus prácticas, sus comportamientos o sus roles tienen que ver con roles más feminizados en la sociedad, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, se amplía una diversidad de decir, bueno, puede haber una persona con un cuerpo sexo hombre o cuerpo sexo mujer que no necesariamente le gustan las mujeres sexo opuesto, sino que puede gustarle el mismo sexo, ¿verdad? O ahora también que se ha ampliado aún más, bueno, también no solamente existe el hombre y la mujer, también hay géneros no binarios, ¿verdad? Entonces esto amplía la forma en cómo las personas se pueden identificar, cómo se pueden comportar y así también cómo se relacionan en la sociedad con otros cuerpos, ¿verdad? Y aquí justo también en este sentido te quería como preguntar, en esta construcción de género, ¿cómo se relaciona eso con la diversidad sexual? Sí, bueno, también estaba pensando un tema que tiene que ver y está muy relacionado, ¿verdad? Que es el tema de la construcción de la identidad, ¿verdad? De cómo se siente uno, cómo está una más cómoda con ciertas cosas que es con otras, ¿verdad? No necesariamente como el rol que te asigna, ¿verdad? La sociedad cuando naces, ¿verdad? Porque puede ser que yo, habiendo nacido mujer, ¿verdad? Me asignen ciertos roles con las que no me sienta cómoda y de ahí también surge, ¿verdad? Una construcción y con lo que me siento más identificada. Y creo que ahí es donde conecta, ¿verdad? Este tema de que la diversidad sexual amplía el tema del género, ¿verdad? Más allá de solo pensar en hombres o mujeres, lo femenino, lo masculino, sino que deja emerger
¿verdad? Otras categorías de cómo relacionarme con la gente, de cómo identificarme, de cómo ir construyendo esas identidades propias, ¿verdad? Esas pueden ser como gays, lesbianas, personas trans, personas no binarias, ¿verdad? Entre otros, entre un espectro mucho más amplio que solo ser hombre o mujer o solo identificarme con las cosas femeninas o masculinas, ¿verdad? Sino pensándolo así como, como un espectro en donde yo puedo de hombre a mujer ir, ¿verdad? Identificándome con muchas cosas diferentes. Y creo que estas identidades, ¿verdad? Permiten que la persona se sienta mucho más cómoda construyendo esa identidad a lo largo de su vida, cambiando, ¿verdad? Y eso permite a la gente relacionarse de una mejor forma, ¿verdad? Y pues al final ser mucho más feliz o estar más contenta, ¿verdad? Con su vida. Y hay que ver ahí como que estos roles o esta forma de percibir los cuerpos o los roles sociales también se ha transformado durante el tiempo, ¿verdad? No ha sido lo mismo, igual no es lo mismo en la cultura occidental, o no es lo mismo en las culturas indígenas, o no es lo mismo en las culturas tradición afro, ¿no? Cómo hay una relación distinta con los cuerpos y cómo esto se observa. Por ejemplo, que antes los hombres eran quienes usaban las pelucas y era una cuestión de poder, ¿verdad? Y ahora esto se ve más bien como si fuera algo fatal, ¿verdad? Cuando se discrimina a personas trans, por ejemplo, ¿verdad? Pero como todos estos roles han venido migrando, se han transformado y bueno, ahora se plantea como que eso es lo que tiene que ser desde este paradigma conservador, patriarcal, machista, ¿verdad? Justamente el otro día estaba viendo un video, ¿verdad? Donde explicaban como la historia del uso de los zapatos altos, ¿verdad? Y de donde lo mismo, antes los usaban los hombres como un tema de poder y estatus, ¿verdad? Los hombres de la corona, y cómo eso fue, pues por el tema de guerras y tal, desechado por los hombres, ¿verdad? Y asumido por las mujeres, más bien un tema de control, ¿verdad? Entonces sí, como todo va cambiando, es justo lo que decías históricamente, ¿verdad? Y cómo va asumiendo diferentes roles y termina siendo construcciones sociales. El tema, bueno, que nos convoca también aquí hoy es el tema de cómo lo vivencian en el centro educativo las niñas, los niños, ¿verdad? Los niños, los jóvenes, las juventudes en general. ¿Qué pensás, digamos, de cómo vivencia esto las personas estudiantes en los centros educativos? Y una cosita como para agregar antes de responder a esto, es que es un tema muy importante de conversar, porque bajo estos paradigmas conservadores, pues lo que se ha hecho es una discriminación a aquellos cuerpos que no encajan dentro de la normativa heteropatriarcal, ¿verdad? Entonces los cuerpos feminizados o lo que no encaja dentro de ser hombre, etcétera, son discriminados y son violentados. Entonces por eso es un tema muy importante de conversar de manera general en la sociedad y en los centros educativos, ¿verdad? En la educación. ¿Por qué? Porque es donde nuestros niños, niñas, adolescentes se están desarrollando, se están socializando y donde mucho de la transmisión de las prácticas y valores culturales es donde se transmiten. Y volviendo a la pregunta que estabas realizando, pues en los centros educativos estamos desde niños, ¿verdad? Niñas, desde 5 años hasta los 17 y a veces más. Y es una época en la que hay muchos cambios y no se puede ver todo como una sola época, ¿verdad? Entonces, tenemos los más pequeños, las más pequeñas, que tienen un pensamiento mucho más concreto, mucho más básico, digámoslo de ese sentido, que lo que están haciendo es absorbiendo lo que en su familia, lo que en las instituciones, en este caso los centros educativos, les dicen respecto a este tipo de temas. Entonces, por ejemplo, está el clásico de cuando los niños y las niñas están aprendiendo a leer, ¿verdad? ¿Qué es lo que se les enseña? Mamá está en la casa, papá va al trabajo, no sé, ¿verdad? Como que esas son las frases que se expresan y eso ya va creando una idea de de cuáles son esos roles de los hombres y las mujeres, ¿verdad? O se explica, por ejemplo, cuál es el tipo de familia tradicional, cuál es la familia en realidad que sostiene la sociedad y es hombre, mujer, hijo, hija, ¿verdad? Y esto deja de lado un montón de otros tipos de familias que son monoparentales o de personas del mismo sexo, ¿no? Que también son familias. Y en ese momento los niños lo que están haciendo es absorbiendo y reproduciendo, ¿verdad? Y Sí, repitiendo. justamente estaba pensando entonces de que estás creando todo un imaginario de lo que vas a hacer cuando seas grande, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando estaba en preescolar y un poco eso, digamos, de que a una le parecía raro, ¿verdad? Las y los compañeritos
que tenían solo mamá o solo papá o que vivían con las abuelitas y los abuelitos, ¿verdad? Puesto que yo crecí en una familia tradicional, ¿verdad? Y entonces me parecía raro y el discurso inclusive del centro educativo era la familia es mamá, papá, hijos, ¿verdad? Pueden estar los abuelitos y las abuelitas, pero tampoco muy de cerca, ni vivir en la misma casa, ¿verdad? Sino también de lejitos. Entonces, sí pienso como que eso te va creando pensamiento, ¿verdad? Que luego vas reproduciendo cuando ves a los otros y a las otras y surge de ahí también un tema de juzgar lo que no es que me enseñaron que está bien, ¿verdad? Y hay ciertos grupos culturales también, ¿verdad? Indígenas, o grupos afros también, que su forma de crianza es mucho más comunitaria, mucho más amplia, más allá del papá y de la mamá, ¿verdad? Donde los abuelos y las abuelas están, los tíos, las primas, ¿no? Que también eso son familias ampliadas, lo que le llamamos, ¿verdad? Y eso se convierte esos también son familias, entonces no solamente hay una discriminación en el tema de género, también en el tema cultural. Y es muy importante que como educadores y educadoras, que para quien está dirigido este programa, podamos pensar que es una época de una gran riqueza para ampliar la mirada de esos y esas estudiantes, ¿verdad? Incluso cuando se dibuja, ¿no? Es como, vamos a pintar a un niño y una niña. Entonces, sí, el niño con el pelo corto, la niña con el pelo largo, la niña con enaguas, el niño con pantalones y camisa, ¿verdad? Y hay más allá de eso, ¿verdad? Como que también entonces permitir ampliar esa mirada, ver otras opciones, otras posibilidades que desde el aula se puede empezar a hacer eso. Entonces tenemos por ese lado los niños y las niñas, ¿verdad? Claro, ya después también van creciendo y ya empieza una edad de los 9 a los 11 años donde ya hay pensamiento más, un poquito más abstracto, ya pueden haber mayor crítica, ¿no? Del tema de los roles de género, del sexo, ya empiezan a preguntarse y después viene la adolescencia donde hay un montón de cambios a nivel físicos y un montón de preguntas, no solamente a nivel de género, pero también a nivel de la vida en general, ¿verdad? De qué quiero ser cuando sea grande, por ejemplo. Y todo eso está permeado por el tema de la sexualidad y el género, ¿verdad? Porque, por ejemplo, cuando un adolescente se pregunta, bueno, ¿qué quiero hacer? Yo quiero estudiar ingeniería, puede decir una joven. Es como, no, ingeniería no, porque eso es algo de hombres, ¿verdad? Entonces se le limita su deseo a estudiar ingeniería. Y aquí hay una clásica, ya que voy a nombrar a mi mamá, que decía que ella quería ser electricista, pero no la dejaron porque era mujer, ¿verdad? Entonces, claro, se truncan los sueños de muchas personas que desean ser algo, pero porque la sociedad dice que esos roles no son para su sexo, entonces limitan eso. Y después vienen todos los cambios a nivel físico y sus preguntas de quién me gusta, quién no me gusta, quién me atrae, quién no me atrae, que si en ese momento no se les da una respuesta abierta, de respeto, de escucha a esos adolescentes, a esas adolescentes, probablemente se van a ir a buscar información donde la información no es tan confiable o donde hay sí, donde más bien encuentran desinformación. Entonces, en ese momento de la adolescencia es muy importante que los docentes y las docentes estén desde una apertura para escuchar cuáles son los deseos de sus estudiantes, de que si les gusta el sexo opuesto, de que si les gusta el mismo sexo, desde que se están haciendo preguntas sobre su físico, si se identifican como hombres o se identifican como mujer. Ahí es donde también los educadores y las educadoras tenemos que estar presentes para poder escuchar, porque en el momento que eso se bloquea o eso se cierra, quedan a la libre de ir a indagar y explorar en otros lados, ¿verdad? Entonces sí, la adolescencia es un lugar también muy rico de preguntas, donde es muy importante estar ahí atentos y atentas a escuchar y a acompañar ese proceso de la adolescencia, ¿verdad? Estaba pensando también en el tema de la importancia de dejarles, ¿verdad? Experimentar con la forma en que se visten, con los artefactos que usan, pulseras, aretes, ¿verdad? Collares. Yo sé que eso ahora, este año está un poco más limitado en los centros educativos, ¿verdad? Pero también debería haber una apertura a que desde que se están construyendo las identidades yo pueda, ¿verdad? Usar diferentes cosas que me gusten usar sin pensar, es que usar, no sé, cadenas es de mujer o es de hombre, sino más bien, ¿verdad? Como eso me ayuda también a expresar lo que soy, lo que siento, y eso también tiene que ver mucho, ¿verdad? Con la apertura de la mirada que como educadoras y educadores tenemos, ¿verdad? Con entender que estamos, que un día me pueden gustar las cadenas, otro día ya no, ¿verdad? Porque es un como
como un experimento propio de ir construyendo mi identidad, de qué me gusta, qué no me gusta, como decías, ¿verdad? No solo con el tema de cómo me visto, ¿verdad? Ni cómo me siento, que eso además cambia a lo largo de toda la vida. No estamos diciendo que solo sea de niñeces y adolescencias, ¿verdad? Ni de juventudes, sino también de cuando uno es adulto y adulto mayor, pues hay que seguir construyendo la identidad en cada etapa de la vida, ¿verdad? Y así vamos cambiando la forma en que somos, nos vestimos, pensamos, ¿verdad? Sino también eso de que ellos están experimentando con la amistad, con la sexualidad, ¿verdad? Y tienen también la oportunidad de decir, un día me gusta esto, un día me gusta lo otro, ¿verdad? Y con qué me siento más cómoda y más segura, y dónde me siento que soy, ¿verdad? Lo que tengo que ser y lo que me gusta hacer. Y esto hay que aclarar y mencionar que porque vayamos a hablar de sexo, que vayamos a hablar de género, de quién le gusta, de que quién no le gusta, eso no quiere decir que los estudiantes y las estudiantes se van a ir a explorar todo lo que se hable, ¿verdad? Porque ese es el estereotipo. Y ahorita te voy a hacer una pregunta sobre los estereotipos, que es que si esto se habla, es como que si se abriera una caja de Pandora, ¿verdad? Y por el contrario, si esto se habla, hay mayor información para que ellos y ellas puedan tomar decisiones respecto a su sexualidad. Por ejemplo, para prevenir embarazos adolescentes, ¿verdad? O prevenir relaciones impropias, o por ejemplo, prevenir la violencia o el abuso sexual también, desde niños y en la adolescencia también, ¿verdad? Cuando esto se habla, es información que cada quien puede tener para poder o denunciar o decidir y de esa manera tener, sí, una mayor posibilidad para tomar mejores decisiones, ¿verdad? Entonces, hablar de esto es prevenir muchas cosas y es también orientar el deseo de cada estudiante. Y hablando de los estereotipos, ¿cuáles son los que vos crees que existen en los centros educativos relacionados a esta temática? Sí, bueno, yo estaba pensando específicamente en el contexto costarricense, aunque como hemos hablado se dan en todos los contextos, ¿verdad? Entre la sociedad sea más conservadora, más estereotipos tenemos porque los vamos aprendiendo, como decíamos, ¿verdad? Desde edades muy tempranas, en la familia, con la socialización primaria, luego se refuerzan con la secundaria, ¿verdad? Y eso se vuelven inconscientes. Entonces muchas veces los estereotipos salen en automático, ¿verdad? Entonces yo tengo un pensamiento formado y ya cuando veo algo que me parece diferente en el otro, la otra, ¿verdad? Ya no me gusta, ya pienso, ay no, ¿verdad? Esto no es lo que tiene que ser, esto no es lo que me enseñaron, etcétera, ¿verdad? Entonces, el tema con los estereotipos es que crean dolor en las otras personas, ¿verdad? Porque si yo no soy como tengo que ser, si soy diferente, ¿verdad? La mirada del otro me duele, el comentario del otro me duele, ¿verdad? Entonces, bueno, yo estaba pensando en algunos, ¿verdad? Que son, uno que hemos hablado muchísimo es que los hombres y las mujeres se tienen que comportar de cierta manera. Si yo soy mujer, tengo que ser de cierta forma. Si soy hombre, tengo que ser de la otra, ¿verdad? Y eso genera mucho dolor en las personas, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, ¿verdad? Que rompen con eso, ¿verdad? Yo soy hombre y me gustan cosas de mujer. Yo soy hombre y me gusta más estar con las mujeres, o yo soy mujer y me gusta más estar con los hombres, ¿verdad? Que no, en realidad no debería ser nada problemático, ¿verdad? Pero ante la mirada de una construcción social, ¿verdad? Mucho más cerrada, es problemático. Entonces, en las personas que no se identifican con este tipo de cosas, pues les genera un dolor en la vida. Luego, el segundo estereotipo que yo diría que es muy importante es asociar la apariencia con la identidad o la orientación sexual. No necesariamente como yo me veo es que soy, ¿verdad? A mí me puede gustar, ¿cómo se llama? Vestirme mucho más masculina y eso no quiere decir que yo sea lesbiana. Eso no quiere decir que me gusten las mujeres, etcétera, ¿verdad? Sino nada más que con esa ropa es como me siento mejor. Y la ropa, la forma de verse, cómo tengo el pelo, la forma en que camino, no tiene nada que ver, ¿verdad? Con mi identidad sexual. Al revés, ajá, que sea una mujer muy femenina y que le gusten las mujeres también. exactamente, ¿verdad? No necesariamente uno tiene que caer, ¿verdad? En esa categoría cuadrada, ¿verdad? Que muchas veces la sociedad y la construcción social pretende meternos. Luego está el tema de que ya lo habías abordado, ¿verdad? Que es pensar que abordar el tema de la diversidad sexual no es apropiado en la escuela o en los centros educativos. Más bien, ¿verdad? Hablarlo con conocimiento, ¿verdad? Permite que las juventudes, ¿verdad? No experimenten donde no deberían experimentar, ¿verdad? O tengan claras, digamos, las formas en que pueden experimentar
que tengan claras, ¿verdad? Las construcciones sociales, cómo se pueden romper, cómo se pueden pensar, repensar, ¿verdad? Cómo se pueden crear sociedades más diversas, ¿verdad? Por eso es importante crear pensamiento crítico en el aula desde que estamos pequeñitas y pequeñitos, ¿verdad? Porque en esas aulas es donde llega la gente diferente, ¿verdad? La compañerita o el compañerito que tiene dos mamás, dos papás, o una mamá o un papá, ¿verdad? Y eso es lo que me permite ampliar la forma de ver la vida, ¿verdad? Si yo vengo de una familia que es la familia tradicional y me encuentro con que otras personas tienen otro tipo de familias, eso se habla abiertamente en el aula, con información clara, ¿verdad? Me permite abrir la mirada, una mirada que me va a permitir en la adultez, ¿verdad? Aceptar que hay otras formas de vida. Y ahí no, perdón, porque estoy pensando que también no es solamente que se hable de cómo la diversidad de cuerpos en una familia, la diversidad de cuerpos o la diversidad de orientaciones también, sino que hablar de sexualidad también a veces es, por ejemplo, cómo nos enseñaron a amar, ¿verdad? No es necesariamente hablar solamente de sexo, sino es cómo nos enseñaron a amar. ¿Qué es amar para nosotros? ¿Qué es estar en una relación que nos ama y qué es estar en una relación en la que amo? ¿Qué es estar en una relación que cuida? ¿Verdad? Como que a veces se ve la mirada de la sexualidad solo en un punto, pero la sexualidad abarca otros temas que son muy importantes, como el cuidado del cuerpo, como el cuidado de la relación con los otros, de cómo me voy a respetar, de cómo respeto, ¿verdad? Que también está dentro de este tema de la sexualidad, del género, para que no queden como conceptos que, es que porque yo ya sé cómo es esto, cómo se piensa esto, ya sé cómo relacionarme. No, también hay que enseñar cómo nos relacionamos. Y eso se hace a partir de preguntas, ¿verdad? Donde también se pueden problematizar cosas que los niños, las niñas, las adolescentes, incluso nosotras mismas, hemos tomado como natural de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestros territorios, ¿verdad? Justamente. El siguiente ya lo hemos hablado, que es creer que solo hay dos géneros, ¿verdad? Ya vimos desde el principio que hay como entre el blanco y el negro hay una gama de grises y exactamente es el tema de los géneros, ¿verdad? Hay muchas formas de identificarse dentro del género y yo creo que eso más bien le da riqueza a la vida, ¿verdad? Y por eso es tan importante abordarlo y explicárselo abiertamente, ¿verdad? A los chicos y a las chicas en el aula, ¿verdad? Que entiendan que puede haber muchas formas de crear identidad, de construirse, de reconstruirse a lo largo de la vida. Y finalmente es una cosa que caemos muchísimo en las sociedades costarricenses, que es minimizar la discriminación, ¿verdad? Como no nos gusta el conflicto, lo evitamos, ¿verdad? Entonces muchas veces minimizamos que le estén haciendo bromas a la chica que es más masculina, ¿verdad? A la niñez, que es mucho más, digamos, los hombres que son mucho más femeninos, ¿verdad? Y eso se puede convertir luego en bullying, ¿verdad? En acoso escolar. Y como lo venimos minimizando, ya llega el momento en donde se hace gigante, ¿verdad? En lugar de haberlo atacado en el momento que se estaba dando, en el momento que estaba creciendo, y ya es cuando tenemos las peleas, que hay que abrir protocolos, etcétera, ¿verdad? Entonces, muchas veces es mejor hablarlo abiertamente, detener el problema cuando se está dando en un principio, ¿verdad? Que dejar que crezca y luego nos cueste mucho más abordarlo en el aula. Con todos estos estereotipos que hemos hablado, ¿qué crees que se podrían ser las principales afectaciones en las personas estudiantes que son víctimas de acoso escolar por su identidad de género? Sí, aquí hay afectaciones a nivel personal, a nivel emocional y académico también, y social, ¿verdad? Por ejemplo, personas que están viviendo discriminación o violencia por su orientación sexual, cómo estas personas ven afectada su autoestima y esto trae otro tipo de problemas de ansiedad, de angustia, ¿no? De inseguridad, ya de ganas de no ir al colegio, por ejemplo, y a veces los chicos y las chicas los están haciendo bullying en la escuela y llegan a la casa y le dicen, bueno, ¿por qué usted no quiere ir al colegio? Y el chico no lo dice en la casa tampoco, porque en la casa también pueden ser discriminados o no tienen la confianza y la apertura, entonces entran en una condición bastante compleja y vulnerable por lo que están viviendo en los centros. Entonces, por ahí hay este tema, ¿verdad? Como a nivel emocional, de un aislamiento, también de no querer ir al colegio, de pronto también el rendimiento académico empieza a decaer.
ya no pueden prestar atención o ya no se sienten cómodos, cómodas estando en los centros educativos. Más también cuando a veces esta discriminación viene del cuerpo docente, que también se ha visto, ¿verdad? Entonces se toma una resistencia a esas materias por la violencia que están viviendo también desde el cuerpo docente, por ejemplo. También hay afectaciones de la identidad y en la autoexpresión. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ahí ya no saben cómo, con quién relacionarse, con quién acompañarse, ¿verdad? No sé, por ejemplo, ¿qué puede pasar? Yo no he escuchado esto, como de jóvenes que son amigos, ¿verdad? Y después alguien cambia su identidad de género, empieza a explorar que le gustan las personas del mismo sexo o así, y dejan de ser amigos por esa condición, ¿verdad? Y entonces ambas personas se sienten mal por esto. Claramente hay una persona que está siendo aislada por ello. Otra cosa que puede afectar en estas situaciones son, al no hablarse, cómo las jóvenes pueden entrar en relaciones de violencia que no denuncian este tipo de violencia y que también están siendo afectadas por eso, ¿verdad? No pueden dormir bien, están siendo amenazadas por su pareja, y eso es otro tema que afecta el bienestar de las estudiantes en este caso, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, por ahí podemos mencionar este tipo de Sí, también estaba pensando, ¿verdad?, en las afectaciones de salud mental en general, ¿verdad? Que como estoy aislada, como me han aislado, ¿verdad? Por mi identidad sexual, eh, de pronto puede pasar a cosas mucho más serias, Ujú, ¿verdad? Como empezar a tener ideación suicida o intentos, ¿verdad? Que es una cosa que además ha ido en aumento en nuestra sociedad entre la juventud y la niñez, ¿verdad? ujú. Y que es preocupante. Entonces, pienso que todo eso es importante tener información, ¿verdad? Como sustento, ¿verdad? De que es importante que empecemos a hablar de esto en las aulas, Ujú. ¿verdad? Y empezar a abrir espacios en donde todas y todas puedan ser Y escuchados. cuando hay discriminación, cuando hay violencia, hay limitación de oportunidades, ¿verdad? Entonces, para algunas personas, para algunos cuerpos, ¿verdad? Hay mayores oportunidades que para otros. Y si esto no se está combatiendo, digamos, desde los centros educativos, esas oportunidades se van viendo más limitadas para quienes ya han sido discriminados o discriminadas, ¿verdad? Entonces aquí es importante que esto se abra para que puedan ampliarse las oportunidades para todos y todas. Y sí, hablando de otro tema, es cuáles normativas a nivel de Costa Rica en general existen alrededor de esta temática que pueda funcionar como un respaldo para crear espacios seguros de igualdad y de respeto por la diversidad. Sí, bueno, en pantalla van a poder ver como un resumen de estas normativas. Estas normativas son súper importantes porque pues en la mayoría de Latinoamérica tenemos un giro hacia otra vez tener sociedades mucho más conservadoras, ¿verdad? Y eso está afectando mucho a las niñeces y a las adolescencias y juventudes. Entonces, en Costa Rica tenemos todo un aparato legal importantísimo, ¿verdad? Que permite que no se dé la discriminación dentro de las aulas. La primera es nuestra constitución política. En el artículo 33, esta establece el principio de igualdad ante la ley, prohibiendo toda forma de discriminación contraria a la dignidad humana. Eso es importantísimo porque está en el centro de nuestro aparato, ¿verdad? Legal, que construye una sociedad igualitaria, ¿verdad? Yo pienso que, pues, como se dice, los padres y las madres de la nación, ¿verdad? Eran muy visionarios, ¿verdad? Porque al establecer este principio, ¿verdad? Estaban pensando en que todas y todos tuviéramos un lugar dentro del contexto costarricense. Luego tenemos los múltiples tratados internacionales, ¿verdad? Específicamente son muy importantes todos aquellos que hablan sobre los derechos humanos, ¿verdad? Costa Rica los tiene ratificados y estos tienen un rango supralegal. ¿Qué significa que tengan un rango supralegal? Que están al mismo nivel que la constitución política, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica se tiene que asegurar, y esto obliga al Estado a asegurarlo, ¿verdad?, que se cumplan los derechos humanos. Luego, históricamente, tenemos leyes relevantes. Tenemos otra diapositiva sobre la primera, es de 1998 y es la Ley General sobre VIH y SIDA.
Esta ley es súper importante porque es la primera normativa que sanciona explícitamente la discriminación por orientación sexual, ¿verdad? Entonces ya tenemos una ley que dice que como yo me defina, ¿verdad? No tiene que ser sujeto a discriminación. Luego tenemos la ley contra el hostigamiento sexual y código de trabajo, que estos prohíben la discriminación por sexo y género, y su aplicación aplica a población LGBTI más y depende muchas veces, eso sí, ¿verdad? Depende muchas veces de interpretaciones, pero asegura por lo menos que en el trabajo, en los entornos laborales, no se me discrimine. Luego tenemos del 2017 la reforma procesal laboral, que prohíbe expresamente la discriminación laboral por orientación sexual, entre otras cosas. Y bueno, tenemos otras leyes súper importantes, como es la Ley de Igualdad Real de la Mujer, Ley de la Persona Joven, Ley contra la Violencia Doméstica, ¿verdad? Que todas ofrecen protección indirecta o parcial a la población LGBTI y más. Luego están los decretos ejecutivos, ¿verdad? Tenemos una declaratoria muy importante que es la del 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia, Lesbofobia y Transfobia, aunque en los últimos 4 años esta casi no, bueno, yo creo que ya está derogada, ¿verdad? Que no está siendo celebrada. Luego tenemos dos que son muy importantes, ¿verdad? Para las personas transgénero, que es el decreto sobre fotografía en la cédula, que me permite, ¿verdad? Que me tomen la fotografía con el género que yo me identifico. Luego está el decreto ejecutivo 38.999 del 2015, que declara a las instituciones públicas espacios libres de discriminación hacia la población sexualmente diversa. Luego está el decreto 41.173 del Mideplan del 2008, que regula la adecuación de trámites y documentos al derecho a la identidad sexual y de género, perdón. Y luego tenemos la siguiente, planes, políticas y directrices, que está la Política Nacional de Sexualidad, que era del 2010 al 2021. Aunque esta no esté vigente, es importantísimo porque da fundamento a otras políticas, ¿verdad? Esta reconoce la diversidad sexual como parte de los derechos humanos. Luego tenemos la PONADIS y la política de la persona joven, que incorporan la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Y luego tenemos múltiples circulares y lineamientos del Poder Judicial, de la Caja Costarricense del Seguro Social, de universidades públicas, ¿verdad? Todas estas se declaran lugares libres de discriminación. A partir de estas, históricamente, ¿verdad? Obviamente el Ministerio de Educación Pública, el MEP, ha tenido que generar también sus propias circulares y políticas que son súper importantes. Tal vez nos puedes contar más. Sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí es necesario mencionar que ya con solo este reglamento constitucional y a nivel país, ya el MEP tiene que hacer valer un tema de no discriminación y de respeto por la diversidad en los centros educativos. Y tenemos algunos decretos específicos, que es la reforma al reglamento autónomo del MEP, la reforma a la carrera docente, el reglamento de evaluación de los aprendizajes, que estos vienen en la misma línea de prohibir toda forma de discriminación, ¿verdad? Incluir la basada en orientación sexual, a reconocer la orientación sexual y la identidad de género, y a establecer que la convivencia estudiantil esté basada en el respeto a la diversidad y a la igualdad, ¿verdad? Hay también otros manuales, que están en la otra diapositiva, manuales y programas, que están muy relacionados a este tema, que es el manual de buenas prácticas para la no discriminación. Así que podemos pasar a la otra diapositiva ahí, ¿verdad? Manuales de buenas prácticas para la no discriminación, que orienta a prevenir la discriminación por orientación sexual e identidad de género, identifica prácticas discriminatorias comunes en centros educativos. Está el famoso programa de educación para la sexualidad y la afectividad integral, que lo derrocaron que no se dio continuidad en este gobierno, que lo cambiaron, ahora lo voy a mencionar más adelante, pero en este se abordaba la diversidad sexual, la identidad de género y derechos humanos, ¿verdad? Estos aplicados principalmente en secundaria. Y tenemos el manual del Día Nacional contra la Homofobia, la Lesbofobia y la Transfobia, que lo que hace es buscar proporcionar actividades educativas y reflexivas y llamar a revisar creencias personales y el currículum oculto, ¿verdad? También está el protocolo de atención al bullying hacia la población LGBTI, que también esto es importante mencionar. Actualmente se eliminó el protocolo específico de bullying hacia la población LGBTI y quedó uno más general, ¿verdad? De bullying. Entonces, cualquier caso de discriminación por temas de género
se acata con el protocolo de atención al bullying en centros educativos. Actualmente, bueno, el MEP cuenta con todo este marco legal general de la Constitución Política, de la Reforma Procesal Laboral, del Decreto 41-173 y el Reglamento de Evaluación de los Aprendizajes para dar atención a este tipo de casos. Es necesario que esto se siga actualizando, como estaba diciendo Silvia. Bueno, el Ministerio de Educación Pública trae una política mucho más conservadora que evita hablar de estos temas. Por ejemplo, ahora que en el lugar del programa de educación para la afectividad y sexualidad integral pusieron un programa de educación para la paz y la convivencia, que está bien, pero lo que dice es que no se incluye de forma explícita el tema de la diversidad sexual, el tema de la identidad de género, el tema de derechos sexuales y reproductivos, que como venimos mencionando, es importante dialogarlo y conversarlo en los centros educativos con los y las estudiantes para crear conciencia, para ampliar miradas, digámoslo en este sentido, para abrir mentes también, ¿verdad? De que no es solamente lo que se dice en la iglesia, por ejemplo, que no es solamente lo que dicen los padres, es como para poder tener en los centros educativos información veraz, información crítica, información que sea científica también respecto a esta temática y también que estos protocolos y estas normativas que son necesarias para que se pueda ampliar, para que los educadores y educadoras tengan recursos para abordarlo. Porque ya hemos visto que si hay, bueno, y se ha visto en otros países, por ejemplo en Brasil, que cuando los docentes y las docentes empiezan a hablar del tema de educación sexual y de género, hay algunos movimientos conservadores, religiosos, extremos, que buscan a los docentes para violentarlos por hablar de estas temáticas, ¿verdad? Entonces necesitamos un marco normativo de protocolos, de normativas que también acuerpen a los y las docentes a hablar de estas temáticas, ¿verdad? Para poder darles un lugar y que puedan hacerlo en libertad y no desde el miedo. Entonces aquí la normativa no es solamente para denunciar, también es para respaldar. Y aquí en esto se cuida tanto al estudiante como al cuerpo docente, ¿verdad? Y eso pues da recursos para seguir abordando esta temática. Y en relación con el cuerpo docente, Silvia, ¿cuáles son algunas recomendaciones que vos podrías dar para ellos y para ellas que están todos los días con los grupos y que van a atender estas temáticas y que a veces no saben por dónde entrarle? ¿Cuáles serían las recomendaciones que vos darías para estas personas? Bueno, yo quiero empezar con que pensemos, yo siempre hablo esto con mis estudiantes, ¿verdad? Que van a ser futuras personas docentes, ¿verdad? Y siempre les digo que la pregunta tiene que estar en el centro de nuestro ejercicio de la docencia. Nuestra pregunta, ¿en qué sentido? Preguntarnos siempre sobre todo, cuestionarnos siempre sobre todo. Y creo que mi primera recomendación va en torno a esto, ¿verdad? Que es si algo me pone incómoda hablar, preguntarme por qué, por qué, por qué estoy incómoda hablando de diversidad sexual, ¿verdad? De género, ¿verdad? De educación sexual, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué esto me pone incómoda? Y una vez que yo lo reflexiono, me voy a entender mucho mejor a mí y voy a poder tener ese espacio, ¿verdad? Y darles espacio a las personas. Además, cuando yo me pongo incómoda, me incomodo preguntándome sobre por qué me da miedo, ¿verdad? ¿Por qué no me gusta? Etcétera. También permito que las personas estudiantes se generen sus propias preguntas, ¿verdad? Aquellas y aquellos que son más conservadores de pensamiento también hay que darles su lugar para cuestionarse, ¿verdad? ¿De dónde vienen esas formas de pensar? ¿Cómo he construido mi pensamiento, ¿verdad? Porque esto me incomoda. Esto está ligado con el siguiente, que es no voy a poner mis prejuicios en el centro. O sea, lo que yo creo, con lo que yo comulgue, cual sea mi fe, no tiene nada que ver con lo que yo hago en mi ejercicio docente. En mi ejercicio docente, ¿verdad? Mis creencias no tienen lugar, ¿verdad? Si no tienen lugar el espacio que yo creo para la convivencia escolar, ¿verdad? En la forma en cómo imparto el currículum, ¿verdad? Y cómo abordo las temáticas. Estas temáticas no van a desaparecer porque se hayan quitado algunos protocolos o el programa de estudio de sexualidad del MEP, ¿verdad? Estos temas van a seguir emergiendo en el aula y entonces voy a tener que seguir enfrentándolos. Entonces, yo diría que una de las cosas más importantes es, yo puedo tener mis prejuicios, pero no los puedo tener en el aula.
O sea, los puedo tener en otros espacios de mi vida, pero en el aula tengo que ser abierta y tengo que seguirme cuestionando, ¿verdad? Cómo tener ese espacio de apertura. Perdón, y ahí yo creo que hay un principio, y estando desde una universidad pública también, que es un principio humanista, ¿verdad? Y es un principio ético también. ¿Y ético en qué sentido? En que nosotros lo que hacemos es acompañar a las personas para que encuentren su camino de lo que quieren ser, ¿verdad? Y en ese nosotros acompañar es poder ir creando el espacio para que ellos se puedan ir desarrollando, desenvolviendo. Y eso es un principio ético y es un principio humanista porque nos enfocamos en esa persona, ¿verdad? Más allá de nuestras creencias, más allá de lo que nosotros somos, de lo que creemos, de lo que pensamos, es acompañar a esa persona que está creciendo. Y esto es una ética de la libertad, es una ética de acompañar, y eso es también acompañar desde el amor, ¿verdad? Como hablamos de la educación desde la ternura. Y es, bueno, cada quien se va a ir realizando esas preguntas y como docentes acompañamos desde ese lugar. Más allá de lo que nos puedan dictar los libros u otras cosas, escuchamos. Y a veces eso es lo que nos genera muchísimo susto. Escuchar lo que no sabemos qué responder, ¿verdad? Pero a veces también acompañamos sin saber qué responder. Y es nada más dar una base segura para que ese niño, esa niña o ese joven puedan ir encontrando su camino y las respuestas van a ir llegando también, ¿verdad? Y nos toca también estudiar, ¿verdad? Exactamente, justamente quería hablar sobre la importancia de construir este espacio seguro, ¿verdad? En donde yo no tengo que decir nada. En realidad, si no sé cómo abordar el tema, lo que puedo ofrecer es una escucha sostenida, es escuchar por lo que está pasando la estudiante, el estudiante, ¿verdad? O sea, inclusive a nivel universitario, ¿verdad? Hay estudiantes que llegan, o sea, y que su pregunta por su identidad sexual o de género viene mucho después en la vida, ¿verdad? Y se le acercan a una y no necesariamente una tiene que tener la respuesta, sino nada más permitirles espacios seguros, de no discriminación, ¿verdad? De no prejuicio, de escucharle, ¿verdad? De hacerlo sentir que tiene un lugar en el mundo, importantísimo. Y lo otro que decías, si no sé cómo responder es porque me falta, ¿verdad? Conocer del tema y pues empezar a estudiar. También es súper importante, ¿verdad? Que nos permita ampliar esa mirada de cómo escuchar activamente, cómo no reaccionar ante algo que nos está contando la persona que tengo enfrente, ¿verdad? Sino nada más hacer esa apertura a escucharle. ¿Qué otras cosas se te ocurren? Yo creo que una muy importante es revisar los protocolos que hay a nivel institucional, buscar actualizarlos, buscar mejorar esos protocolos. Ya vos decías esto de poder formarse, ¿verdad? Informarse más, informarse también desde los derechos humanos, qué dicen los derechos humanos respecto a esto y cómo acompañar desde una posición, desde una postura de los derechos humanos, aunque hayan atacado los derechos humanos, las normativas y demás desde el gobierno, desde distintos gobiernos y desde distintos grupos políticos, los derechos humanos siguen siendo una base para garantizar la dignidad de todas las personas. Entonces, eso es un lugar donde podemos acogernos, no acogerlos como algo sobrenatural y que eso es la santa palabra, porque también hay que criticarlos y hay que mejorarlos, pero sí que nos da una vía por donde ir avanzando con esto, ¿verdad? Entonces, informarse, estudiar al respecto. Y el último que yo diría es que como docentes tenemos que dar el ejemplo. Las relaciones que nosotros construyamos con nuestros estudiantes, van a ser un reflejo de cómo ellos y ellas también se van a acompañar, ¿verdad? Entonces, si nosotros logramos aceptar y abrazar la diversidad, también es una forma en que el estudiantado va a ver que sí es posible abrazar y aceptarle esa diversidad. Y eso no solamente entre docentes y estudiantes, entre docentes con docentes, entre docentes con cuerpo administrativo. Creo que eso es importantísimo, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que vamos cerrando y nada más dejarles el tip de bienestar que aquí Silvia lo va a compartir con ustedes. Bueno, yo diría que el consejo final para las personas docentes sería que la inclusión inicia en las preguntas y reflexiones que hacemos y en los silencios que decidimos romper en el aula. Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Onda UNED. Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta donde estés. Onda UNED. Acortando distancias.